La voz de la organizadora de la boda en el teléfono era muy educada, casi como si se sintiera apenada. Señora, me dijo con calma, el saldo pendiente de la recepción de la boda de su hermano es de 26,000 pesos dólares. ¿Cómo le gustaría pagar eso hoy? Por un momento pensé que se había equivocado de número. Yo estaba sentada en la pequeña mesa de mi cocina, en Raleigh, Carolina del Norte. Era temprano por la mañana. La luz del sol entraba por la ventana y mi café todavía estaba caliente frente a mí. El teléfono estaba en altavoz, y las palabras que acababa de escuchar se quedaron flotando en el aire. 26,000 dólares. Por una boda, a la que ni siquiera me dejaron entrar. Respiré profundo y traté de mantener la calma. Disculpe, le dije con voz tranquila, ¿por qué cree que yo tengo que pagar la boda de mi hermano? Hubo un pequeño silencio del otro lado de la línea. Bueno, respondió con cuidado, su nombre aparece como garante financiero en el contrato de la recepción. Y en ese momento, todo volvió a mi memoria. El viñedo decorado para la boda. Las luces colgando entre los árboles. La música suave. Y mis padres parados en la entrada, como si fueran guardias. Y la voz de mi mamá diciendo algo que todavía me cuesta creer. Solo la familia puede entrar. Tú no estás invitada. 3 días antes, yo estaba convencida de que estaba haciendo algo bueno. Tengo 62 años ahora. Después de toda una vida trabajando, trato de vivir tranquilo y sin complicaciones. Vivo sola en una casa pequeña de un solo piso en Raleigh, no muy lejos del hospital de veteranos. 2 veces por semana voy como voluntaria para ayudar a veteranos mayores con papeles, citas médicas y ese tipo de cosas. Mi vida es bastante simple. Casi todas las mañanas son iguales. Me preparo café, escucho las noticias en la radio y, si el clima está bonito, salgo a caminar un rato por el vecindario. Pero esa semana había sido diferente. Porque mi hermano menor, Daniel, se iba a casar. Daniel es 8 años menor que yo. Cuando éramos niños, él siempre fue el que más preocupaba a mis padres. El que necesitaba más ayuda, más ánimo, más oportunidades. Yo era todo lo contrario. La responsable. La que siempre cumplía. A los 18 años me enlisté en la Marina. Pasé 25 años sirviendo antes de retirarme. Mis padres estaban orgullosos, a su manera, pero siempre sentí que con Daniel tenían una conexión más fuerte. Aún así, la familia es la familia. Así que cuando me enteré de la boda, pensé que era una buena oportunidad para estar presente. Llamé a la coordinadora del hospital donde hago voluntariado y le pedí unos días libres. Voy a viajar a Ohio, le dije. Mi hermano se casa. Ella se rió con cariño. Bueno, Margaret, eso suena como una muy buena razón para un viaje por carretera. Y la verdad, lo era. El viaje de Raleigh a Columbus dura unas 8 horas y el tráfico coopera. A mí siempre me han gustado los viajes largos en carretera. Te dan tiempo para pensar. Salí temprano ese jueves por la mañana. Llevaba una pequeña maleta y, en el asiento del pasajero, un regalo de boda bien envuelto. Dentro de la caja había un par de copas de cristal. Nada lujoso, nada exagerado. Solo algo bonito, algo útil, algo que pudiera durar muchos años. Mientras más me acercaba a Ohio, más recuerdos venían a mi mente. Nuestra vieja casa de la infancia. Las cenas familiares los domingos. Mi mamá tarareando mientras cocinaba en la cocina. En ese momento, manejando por la carretera, yo todavía pensaba que iba rumbo a una reunión familiar feliz. Nunca imaginé que ese viaje terminaría con una factura de 26,000 dólares, por una boda a la que ni siquiera me dejaron entrar. La vida era mucho más simple en esos tiempos, antes de que todos crecieran y cada quien tomara su propio camino. Antes de que la familia empezara a separarse poco a poco. Ese día llegué al viñedo donde se iba a celebrar la boda ya casi por la tarde. Era uno de esos lugares que ahora ves en revistas o en internet, campos verdes hasta donde alcanza la vista. Largas filas de viñas perfectamente alineadas y un gran salón estilo granero decorado con luces blancas colgando por todas partes. Todo se veía bonito, elegante.
Los coches estaban estacionados a lo largo del camino de grava. La gente llegaba bien vestida, riendo, tomándose fotos cerca de la entrada. Algunas parejas brindaban con copas de vino, otras se abrazaban como si fuera una gran reunión familiar. Yo me quedé unos segundos parada allí, con mi regalo en las manos. Y por un momento, sentí esperanza. Pensé que tal vez ese día las cosas volverían a sentirse normales entre nosotros. Tal vez la familia volvería a ser familia. Respiré profundo y caminé hacia la entrada. Y entonces los vi. Mis padres estaban parados justo afuera de las puertas del salón, recibiendo a los invitados. Sonreían, saludaban a todos, como si fueran los anfitriones de una gran fiesta. Mi papá fue el primero que me vio. Su sonrisa desapareció casi de inmediato. Después mi mamá se dio la vuelta, y cuando me vio, su expresión cambió. No era enojo. Era algo peor. Vergüenza. Como si mi presencia allí fuera un problema. Caminó rápido hacia mí y habló en voz baja. Margaret, ¿qué estás haciendo aquí? Parpadeé, confundida. ¿Cómo que qué hago aquí? Vine a la boda. Ella miró por encima de su hombro hacia la entrada, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Y luego dijo algo que me dejó helada. Solo la familia puede entrar. Por un segundo pensé que estaba bromeando. Casi me dio risa. Mamá, le dije con calma, yo soy familia. Ella dudó unos segundos. Y después dijo unas palabras que nunca voy a olvidar. No estabas invitada. En ese momento todo el ruido alrededor de mí se volvió lejano. La gente pasando junto a nosotros. La música que sonaba dentro del salón. Alguien destapando una botella de champán en algún lugar cercano. Todo seguía pasando, pero para mí era como si el mundo se hubiera quedado en silencio. ¿Hablas en serio? Pregunté. Mi papá dio un paso al frente. Su cara estaba tensa. Margaret, no pensamos que realmente vendrías. Los miré a los dos, tratando de entender. Daniel sabe que estoy aquí. Mi mamá suspiró, claramente incómoda. Tiene muchas cosas en la cabeza hoy. Eso fue todo. No fue un no. No fue una explicación. Solo, evasión. Me quedé allí parada unos segundos. Pero esos segundos se sintieron como mucho tiempo. Finalmente asentí con la cabeza. Está bien, dije en voz baja. No voy a hacer un escándalo. Le extendí el regalo a mi mamá. Dáselo de mi parte. Ella lo tomó con torpeza, como si no supiera qué decir. Y así, sin más, me di la vuelta y caminé hacia el estacionamiento. La grava crujía bajo mis zapatos mientras me alejaba. Cuando llegué a mi coche, me senté detrás del volante y me quedé allí un rato sin arrancar el motor. No estaba llorando. Solo estaba pensando. A veces el dolor más profundo no es el que grita. Es el que llega en silencio. Es darte cuenta de que, en algún momento del camino, dejaste de pertenecer. A la mañana siguiente guardé mis cosas y manejé de regreso a Carolina del Norte. No llamé a nadie. Y nadie me llamó a mí. Hasta 3 días después. Ese fue el momento en que la organizadora de la boda me llamó para preguntarme cómo pensaba pagar $26,000 por una boda, a la que ni siquiera me habían permitido entrar. Y de repente entendí algo. La historia, todavía no había terminado. En el momento en que la organizadora me dijo que mi nombre aparecía como garante financiero en el contrato. Algo dentro de mí se quedó completamente en silencio. No estaba enojada. No estaba sorprendida. Solo, muy tranquila. Porque cuando tienes 62 años, aprendes algo importante. Cuando algo no tiene sentido. Lo más inteligente que puedes hacer no es reaccionar de inmediato. Lo más inteligente es detenerte, escuchar con cuidado, y entender exactamente qué está pasando antes de dar el siguiente paso. Señora, dije con calma por el teléfono, ¿podría explicarme exactamente qué quiere decir con eso? La mujer al otro lado de la línea, Clare, así me había dicho que se llamaba, pareció un poco aliviada de que yo no estuviera gritando. Bueno, empezó con cuidado.
Cuando se finalizó el contrato de la recepción, su hermano nos indicó que usted cubriría el saldo restante como regalo de boda. Su nombre y su información de contacto quedaron registrados como la persona responsable del pago. Me recosté lentamente en la silla de mi cocina. ¿Mi hermano les dijo eso? Sí, señora. ¿Y ustedes nunca hablaron conmigo directamente? Hubo una pequeña pausa. Bueno, no. Respiré profundo otra vez. Clare, necesito que entienda algo, dije con voz tranquila. A mí ni siquiera me dejaron entrar a esa boda. Del otro lado de la línea se hizo un silencio total. Perdón, ¿qué dijo? Manejé 8 horas para asistir, expliqué despacio. Pero cuando llegué, mis padres me detuvieron en la entrada y me dijeron que no estaba invitada. Clare no dijo nada durante unos segundos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba mucho más cuidadosa. Eso, no es la impresión que nosotros teníamos. Pude imaginarla revisando papeles en su escritorio, pasando páginas del contrato y mirando los documentos otra vez. ¿Sería posible, preguntó con cautela, que le enviara por correo electrónico toda la documentación que tenemos en el expediente? Eso sería de mucha ayuda, le respondí. Después colgamos. Y yo me quedé sentada allí, en mi cocina, durante un buen rato. Miraba por la ventana hacia el árbol de maple que tengo en el patio trasero. Las hojas apenas estaban empezando a cambiar de color. El otoño siempre me hace pensar en lo silencioso que pueden ser los cambios. Un día todo parece normal. Y al siguiente, sin que te des cuenta, todo el paisaje es diferente. Unos 20 minutos después llegó el correo electrónico. Lo abrí con calma. Había varios archivos adjuntos. Facturas, recibos, y el contrato de la recepción. Primero abrí el contrato. Fui bajando poco a poco por las páginas hasta llegar a una sección cerca del final que decía: Financial Guarantor. Garante financiero. Y allí estaba. Escrito con letras claras en la computadora. Margaret Hayes. Debajo aparecía mi número de teléfono. Mi correo electrónico. Todo correcto. Todo perfecto. Excepto por un pequeño detalle muy importante. La línea de la firma. Me quedé mirando esa firma durante varios segundos. No era mi letra. Ni siquiera se parecía. Alguien había firmado mi nombre de manera torpe, como cuando una persona intenta copiar una firma que solo ha visto unas pocas veces. Me recosté otra vez en la silla y me froté las sienes. Bueno, murmuré en la cocina vacía. Eso explica algunas cosas. Por unos minutos sentí como la vieja sensación de enojo empezaba a subir en el pecho. Pero el enojo nunca me ha servido mucho. 25 años en la Marina te enseñan algo muy importante. Reaccionar demasiado rápido casi nunca soluciona nada. Así que en lugar de enojarme, empecé a leer todo con cuidado. El contrato explicaba cada detalle de la recepción. La fiesta se había hecho en el granero renovado del viñedo. Cena para 140 invitados. Barra libre toda la noche. Una banda en vivo. Y hasta un buffet de postres para la madrugada. Una boda grande. Muy elegante. Muy cara. El costo total de la recepción era de un poco más de $31,000. Y según los documentos, ya habían pagado una parte. Pero todavía faltaban $26,000. Y, según ese contrato, yo era la persona responsable de pagarlos. Daniel y su prometida habían pagado $5,000 como depósito, dejando todavía 26,000 pendientes, y al parecer habían decidido que yo sería la persona que tranquilamente cubriría el resto. No pude evitar mover un poco la cabeza. No por el dinero. Siempre he sido cuidadosa con mis finanzas. Una pensión de la Marina y una cuenta de ahorros modesta me han dado comodidad suficiente. $26,000 dolerían, claro, pero no me destruirían. Lo que dolió fue la suposición. La idea de que ellos creyeran que yo simplemente aceptaría, pagaría la cuenta y me quedaría callada sobre todo lo demás. Mi teléfono vibró suavemente sobre la mesa. Otro correo de Clare.
Este incluía todo el hilo de emails entre la organizadora de la boda y mi hermano. Lo abrí. El primer mensaje era de Daniel. Hola Clare, solo confirmando que mi hermana Margaret cubrirá el saldo restante como nuestro regalo de boda. Ella vendrá desde Carolina del Norte para la ceremonia, así que puedes contactarla directamente si es necesario. Debajo estaba la respuesta de Clare, agradeciéndole la aclaración. Luego otro mensaje de Daniel. Probablemente querrá que la factura se envíe después de la boda, para no arruinar la sorpresa. Me quedé sentada, leyendo esas palabras 2 veces, luego una tercera. Finalmente cerré la laptop. Por un momento, simplemente escuché la tranquilidad de mi casa. El zumbido del refrigerador, un perro ladrando a lo lejos, el sonido de las hojas moviéndose con el viento. La vida normal continuaba, completamente ajena a este pequeño drama extraño que se desarrollaba sobre mi mesa de cocina. La verdad, no estaba ni siquiera sorprendida. Daniel siempre había tenido la habilidad de dejar que otros arreglaran sus problemas. Cuando éramos niños, si algo se rompía en la casa, de alguna manera yo terminaba siendo la que pedía disculpas. Si se olvidaba de un proyecto escolar, yo era la que lo ayudaba a terminar la noche antes de la entrega. Nuestros padres lo llamaban ser la responsable. Pero la responsabilidad puede convertirse en una trampa, si no tienes cuidado. La gente empieza a asumir que cargarás con cargas que nunca fueron tuyas. Alrededor del mediodía, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Daniel. Vi la pantalla iluminarse con su nombre. Por un segundo pensé en dejar que se fuera al buzón de voz, pero algo me dijo que debía contestar. Hola, Daniel. Dije. Su voz sonaba tensa. Margaret, ¿qué le dijiste al lugar de la boda? Sonreí débilmente. Hola a ti también. Esto no es gracioso, explotó. Dicen que te negaste a pagar la cuenta. No me negué a nada, dije con calma. Solo expliqué que nunca estuve de acuerdo. Hubo una pausa larga. Se suponía que ayudarías, dijo finalmente. Ayudar, repetí suavemente. Con la recepción, Daniel, dije tranquila. Tú dijiste al lugar de la boda que yo pagaría $26,000. Tú puedes pagarlo. Esa frase quedó entre nosotros como una piedra. No me invitaste a la boda, le recordé. Eso fue decisión de mamá. Sin embargo, estabas perfectamente cómodo poniendo mi nombre en la factura. Suspiró profundamente por el teléfono. Estás haciendo un drama más grande de lo que necesita ser. Y fue entonces cuando, por primera vez, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. Ya no era solo enojo, era claridad. Porque finalmente entendí que no era solo un malentendido ni una casualidad. Era una decisión consciente de manipularme, y yo no iba a dejar que eso siguiera así. Mi vida y mis decisiones ya no eran asunto de otros. Había llegado el momento de poner límites claros. Y aunque todavía había $26,000 sobre la mesa, algo dentro de mí se sintió libre por primera vez en años. No era enojo. Era algo más firme, más constante. No, dije suavemente. Creo que ya lo hiciste exactamente tan grande como debía ser. Él no tuvo respuesta para eso. Y mientras el silencio se alargaba entre nosotros, me di cuenta de algo muy importante. Por primera vez en mi vida, no iba a lanzarme a arreglar los problemas de Daniel. Esta vez, la responsabilidad iba a caer exactamente donde debía. A la mañana siguiente, Clare me llamó otra vez. Su voz esta vez era más suave, casi cautelosa, como alguien caminando con cuidado sobre hielo delgado. Señora Hayes, dijo, nuestro departamento de contabilidad me pidió que le diera seguimiento sobre el contrato de la recepción. Yo ya había servido mi café de la mañana y me había sentado en la misma silla de la cocina donde el día anterior había revisado todos los documentos. Me imaginé que lo harían, respondí. Hubo una breve pausa. Después de revisar la documentación que envió, continuó Clare, parece que la firma en la línea del garante financiero puede que no haya sido suya. Puede que no, dije con calma. Bueno, admitió ella, claramente es inconsistente. Aprecié su profesionalismo. Estaba intentando mantenerse neutral mientras reconocía lo obvio.
Yo nunca he firmado ese documento, dije con calma. Y nunca acepté pagar la boda de mi hermano. Lo entiendo, respondió Clare. Nuestro departamento legal solo necesita una declaración por escrito confirmando que eso no será un problema. Hablamos un poco más sobre el proceso. Clare me explicó que una vez enviada mi declaración, el lugar de la recepción reevaluaría quién era legalmente responsable del saldo pendiente. Antes de colgar, dudó un momento. Señora Hayes, preguntó con cuidado, si no le importa que pregunte, ¿su familia realmente le dijo que no estaba invitada? Su pregunta me tomó por sorpresa. Miré nuevamente por la ventana, hacia la calle tranquila. Sí, dije simplemente. Me lo dijeron. Lo siento mucho, dijo ella. Y la sinceridad en su voz me sorprendió. Después de terminar la llamada, escribí la declaración que me habían solicitado. Fue directa, solo unos párrafos confirmando que nunca acepté ser garante financiero y que la firma en el contrato no era mía. La envié por correo electrónico en menos de una hora. Luego cerré mi laptop y continué con mi día. Esa tarde manejé hacia el centro de veteranos, como siempre hago los martes. El edificio en sí no es nada lujoso, solo un viejo complejo de oficinas de ladrillo cerca del Hospital BA, donde un pequeño grupo de voluntarios ayudamos a veteranos a ordenar papeles, formularios de beneficios, citas médicas, cosas así. Muchas de las personas que llegan allí son hombres mayores que sirvieron hace décadas y que nunca entendieron del todo el sistema. A veces solo necesitan a alguien paciente que se siente con ellos y lea la letra pequeña. Siempre he encontrado tranquilidad en ese tipo de trabajo. Problemas que realmente se pueden resolver. Conversaciones reales. Nada como el extraño lío que esperaba en mi bandeja de entrada en casa. Cuando llegué, mi amigo Harold ya estaba en su escritorio de siempre. Harold tiene 73 años y sirvió 2 turnos en Vietnam. Ha estado haciendo voluntariado allí incluso más tiempo que yo. Me vio entrar y sonrió. Bueno, si no es Margaret Hayes, dijo. Pensé que estaba celebrando una boda. Colgué mi chaqueta en el respaldo de la silla. Cambió el plan, dije. Harold estudió mi rostro por un momento. ¿Estás bien?, preguntó. Eso es lo que pasa con las personas que han vivido suficiente tiempo. Reconocen cuando algo no está bien. Y yo sabía que, aunque todo parecía normal allí, mi mente seguía pensando en los $26,000. La firma falsa, y la forma en que mi propia familia intentó manipularme. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí enojo ni frustración desesperada. Sentí claridad. Sabía que esta vez, yo no cargaría con la culpa de los problemas de Daniel. Esta vez, la verdad y la responsabilidad caerían donde realmente correspondían. Me serví una taza del terrible café de la oficina y me senté frente a él. Y déjame preguntarte algo, dije. Dime, respondió. Si alguien intentara darte una factura de $26,000 por algo que nunca aceptaste, ¿qué harías? Harold levantó una ceja. Bueno, dijo despacio, primero me aseguraría de que tuvieran a la Margaret Hayes equivocada. Reí suavemente. Esa también fue mi primera idea. Después le conté toda la historia. La boda, el viñedo, mis padres deteniéndome en la puerta, el contrato con mi firma falsificada, todo. Harold escuchó sin interrumpir, recostado en su silla. Cuando terminé, soltó un silbido bajo. Eso sí que es algo, dijo. Eso es una manera de decirlo. Sacudió la cabeza lentamente. ¿Vas a pagarla? La respuesta salió de mí tan fácil que me sorprendió incluso a mí. Harold asintió una sola vez, aprobando. Bien, dijo. Lo miré curiosa. Ninguna charla sobre lealtad familiar ni sermones. Sonrió débilmente. Margaret, dijo, he vivido suficiente tiempo para aprender algo sobre la familia. ¿Ah, sí? Pregunté con un tono curioso. Oh, la sangre puede hacer que seas pariente, dijo, pero el respeto es lo que hace que alguien sea familia. Sus palabras se quedaron conmigo todo el resto de la tarde, porque en el fondo, eso era exactamente de que había tratado siempre esta situación. No era el dinero. No era el problema del gasto.
Era respeto, o más bien, la falta de él. Cuando llegué a casa esa noche, había otro correo esperándome. Esta vez no era de Clare. Era de Daniel. El asunto simplemente decía: necesitamos hablar. Lo abrí. Margaret, el lugar dice que les dijiste que no eres responsable de la factura. Esto nos está causando un gran problema. Mamá y papá están muy molestos. ¿Sabes que ellos no pueden pagar algo así? ¿Podemos, por favor, encontrar una solución? Leí el mensaje 2 veces y luego me recosté en la silla. Lo que más me sorprendió no fue la petición en sí. Fue el tono. Daniel no se estaba disculpando. No reconocía lo que había pasado en la boda. Simplemente me estaba pidiendo que resolviera el problema, como siempre lo había hecho. Miré el cursor parpadeando un momento antes de escribir mi respuesta. Daniel, empecé a escribir. Dijiste al lugar de la boda que yo pagaría una boda a la que no fui invitada. No firmé ese contrato. No soy responsable de esa factura. Margaret. Corto. Claro. Honesto. Presioné enviar. Unos 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Daniel. Era mi papá. Observé la pantalla unos segundos antes de contestar. Hola, papá. Dije. Su voz sonaba más vieja de lo que recordaba. Margaret, dijo en voz baja. Tenemos que hablar. Y de alguna manera, tuve la sensación de que esta conversación iba a revelar más de lo que alguien en mi familia esperaba. Mi papá nunca fue un hombre que malgastara palabras. Cuando era niña, sus consejos siempre venían en frases cortas que parecían más instrucciones que conversaciones. Cosas como: termina lo que empiezas. Mantente firme con tus decisiones. Así que cuando dijo: Margaret, tenemos que hablar, supe que lo que venía no iba a ser algo común ni fácil. Sabía que era el comienzo de un momento importante, uno que probablemente cambiaría la dinámica familiar para siempre. Sabía que esta conversación no sería corta. Puse el teléfono en altavoz y me recosté en la silla de la cocina, mirando la mesa frente a mí. Muy bien, dije con calma. ¿De qué quieres hablar? Hubo una larga pausa en la línea. Pude escuchar un leve sonido de televisión de fondo, probablemente del mismo sala donde Daniel y yo crecimos. Finalmente, aclaró la garganta. El viñedo llamó a tu madre esta mañana. Me imagino que sí, respondí. Dijeron que les dijiste que no eres responsable de la factura. Eso es correcto. Otra pausa. Luego dijo algo que casi me hizo reír. Bueno, pensamos que ayudarías. No disculparte, ni explicar. Solo, esa suposición silenciosa otra vez. Junté mis manos sobre la mesa. Papá, dije con suavidad, manejé 8 horas para asistir a la boda de Daniel. Lo sé. Tú y mamá me detuvieron en la puerta. Eso fue un malentendido. Me recosté en la silla. Un malentendido, repetí. Bueno, dijo despacio, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La prometida de Daniel quería mantener la lista de invitados pequeña. ¿140 personas es pequeña? Pregunté con un hilo de ironía. No respondió de inmediato. Pude escuchar su respiración al otro lado de la línea. Entonces dijo algo que reveló más de lo que probablemente quiso. Margaret, no pensamos que realmente vendrías. Esa frase flotó entre nosotros. Me quedé mirando la pared de la cocina un momento. ¿No pensaron que iría a la boda de mi propio hermano? Dije en mi mente. Has estado distante durante años. Yo he vivido mi vida. Exactamente, dijo él. Ahí estaba. Ese silencioso juicio que había escuchado desde los 18 años. El momento en que elegí la Marina en lugar de quedarme en Ohio. El momento en que decidí que no necesitaba el permiso de nadie para construir mi propia vida. No estoy segura de cómo eso explica falsificar mi firma en un contrato, dije calmadamente. Esta vez, el silencio duró más. Finalmente dijo en voz baja.
Tu madre manejó todo el papeleo. Claro que sí, dije. Mamá siempre creyó que era buena resolviendo problemas, aunque sus soluciones después crearan otros más grandes. ¿Daniel sabía que yo había preguntado? Pregunté. Él sabía que te estábamos pidiendo ayuda. Eso no es lo que pregunté. No respondió. Y eso fue suficiente como respuesta. Cerré los ojos por un momento y exhalé lentamente por la nariz. Pusieron mi nombre en un contrato de $26,000 sin preguntarme. Yo dije, tú puedes pagarlo. Era exactamente la misma frase que había usado Daniel. Exactamente la misma. Por un momento, casi admiré la consistencia. Papá, dije con suavidad, esto no se trata de si puedo pagarlo. Bueno, dijo él, ciertamente no se trata de si nosotros podemos. Pude escuchar la frustración metiéndose en su voz. Tu madre y yo estamos retirados, Margaret. No tenemos ese tipo de dinero. Lo entiendo. Entonces ves el problema. Sí, dije. Lo veo. El problema era que, durante 62 años, mi familia había creído una sola cosa sobre mí, que eventualmente intervendría y cargaría con cualquier carga que pusieran sobre mis hombros. Y la verdad era, no estaban equivocados. Lo había hecho toda mi vida. Pero algo dentro de mí cambió mientras estaba de pie en ese estacionamiento de grava frente al viñedo. Quizá fue la edad. Quizá fue la dignidad. Quizá solo el cansancio acumulado. No voy a pagar esa factura, dije con voz tranquila. Mi papá soltó un largo suspiro. ¿De verdad vas a dejar que tu hermano comience su matrimonio enterrado en deudas? Pensé en esa pregunta cuidadosamente. Luego respondí con honestidad. Sí. ¿Qué quieres decir con sí? Preguntó. Que Daniel comenzó su matrimonio mintiendo. Porque al final, eso era lo que siempre había sido, no se trataba del dinero, ni de la boda, ni de $26,000. Se trataba de respeto, de honestidad, y de no cargar con la culpa de alguien más por siempre. Otro largo silencio. Este se sentía más pesado que los anteriores. Finalmente, mi padre volvió a hablar. Siempre has sido terca. Sonreí débilmente. Tú solías llamarlo responsabilidad. Bueno, dijo, a veces la responsabilidad significa ayudar a la familia. Y a veces, dije con suavidad, significa enseñarles a no cometer el mismo error otra vez. Por varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego dijo algo que no me esperaba. Tu madre está muy molesta. Seguro que sí, respondí con calma. Y dice que estás humillando a la familia. Eso casi me hizo reír en voz alta. Papá, dije suavemente, le dijeron a un lugar de bodas que yo pagaría una recepción a la que ni siquiera me dejaron asistir. Y sí, pero eso se suponía que debía quedarse en privado. Sacudí la cabeza lentamente, y ahí fue cuando todo se volvió perfectamente claro. Esto nunca había sido cuestión de lo correcto o incorrecto. Se trataba de apariencias, de salvar la cara, de evitar la vergüenza, y ellos habían asumido que la solución más fácil era entregarme el problema a mí en silencio. Bueno, dije con calma, ya no es privado. ¿Qué planeas hacer? Preguntó. Y nada dramático, Margaret, dijo él. Le expliqué. El lugar pidió una declaración por escrito confirmando que yo no había autorizado el contrato, y yo se la di. Sí, dijo él. ¿O entonces, qué pasa ahora? Pregunté. Miré el correo que Clare había enviado más temprano esa tarde. Asignará la responsabilidad de nuevo a las personas que firmaron el contrato. Mi padre no habló durante varios segundos. Luego hizo la pregunta que yo sabía que venía. ¿Eso significa Daniel? Sí. Otro largo silencio. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz sonaba más vieja que nunca. Has cambiado. Pensé en eso. No, dije suavemente. Creo que simplemente he dejado de cargar cosas que nunca fueron mías para cargar. La semana siguiente fue extrañamente tranquila. No hubo llamadas enojadas, ni mensajes dramáticos. Solo silencio. Y a mi edad,
He aprendido que el silencio usualmente significa una de dos cosas. O la gente se está calmando, o está pensando qué hacer a continuación. Por mi parte, volví a vivir mi vida. El miércoles por la mañana, manejé al supermercado como siempre. Mismo pequeño mercado a 2 millas de mi casa. Misma cajera que ha trabajado ahí por años. Buenos días, Margaret, dijo mientras escaneaba mi pan y huevos. Buenos días, Susan, respondí. Afuera, el clima había cambiado, se sentía fresco. Ese tipo de aire temprano de otoño que te recuerda que el verano ya terminó oficialmente. Cosas simples, cosas normales. Pero debajo de esa rutina tranquila, sabía que algo más estaba pasando en Ohio. Porque cuando un lugar de eventos no recibe su pago, no simplemente se encogen de hombros y lo olvidan. Dan seguimiento, y lo hacen en serio. 3 días después, Clare volvió a llamar. Señora Hayes, quería actualizarla sobre la situación. Apoyé mi taza de café y escuché. A nuestro departamento legal revisó la declaración que envió junto con la documentación del contrato. Eso suena exhaustivo, dije. Lo es, dijo ella, haciendo una pequeña pausa. Como la firma en la línea del garante no puede ser verificada como suya, el lugar no puede legalmente hacerla responsable del saldo. Tiene sentido, respondí. Sin embargo, continuó cuidadosamente, el contrato todavía fue ejecutado por los clientes principales, tu hermano y su prometida. Así que la responsabilidad regresa a ellos. Sí, dije. Asentí lentamente aunque ella no podía verme. ¿Ni ya fueron notificados? Pregunté. Sí, señora. Hubo otra pequeña pausa. Tu hermano pareció sorprendido. Casi sonrió. Bueno, dije con suavidad, eso hace 2 de nosotros. Clare soltó una risita suave. Y debo admitir que esta situación es poco común. Supongo que no sucede muy seguido. No exactamente así, añadió, vacilando antes de continuar. Espero que no le moleste que lo diga, pero manejó la situación con una calma notable. Pensé en eso. Años en la marina, dije, te enseñan que reaccionar emocionalmente casi siempre empeora los problemas. Bueno, dijo amablemente, por lo que vale, creo que se comportó con mucha dignidad. Después de colgar, me senté tranquila por un momento. No era exactamente una victoria, más bien era como equilibrar algo que había estado fuera de lugar por mucho tiempo. Esa noche, mi teléfono sonó otra vez. Daniel, dije mientras miraba la pantalla. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Hola. Su voz sonó tensa y cortante. Reasignaron la factura a mí. Sí, lo hiciste, dije calmadamente. No, replicó. Sí, lo hiciste. Podrías haber ayudado. Podría haber sido invitada. Eso lo detuvo un momento. ¿De verdad vas a seguir sacando eso a relucir? Parece relevante, respondí con suavidad. Exhaló con fuerza. No entiendes lo embarazoso que es esto. Me recosté en la silla. Daniel, le dijiste a un negocio que yo pagaría $26,000 sin preguntarme. Se suponía que era un regalo. Un regalo requiere consentimiento. Otra pausa. Y siempre complicas las cosas. Esa frase sonaba tan familiar que casi me dio nostalgia. En realidad, dije en voz baja, esta es la primera vez que mantengo las cosas muy simples. ¿Cómo es eso? Preguntó. Firmaste el contrato y ahora eres responsable de él. No es justo. No pude evitar reírme. Justo, sí. Dije con un dejo de ironía. Dijiste al lugar que yo pagaría. Soy tu hermana. Eso es cierto. Las familias se ayudan entre sí. Y sí, dije, pero también deberían invitarse a las bodas. Por varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Daniel dijo algo más suave. ¿De verdad habrías pagado, no? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Pensé honestamente antes de responder. Y sí, dije, si me lo hubieras pedido. No respondió de inmediato.
Y cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, menos enojada. Mamá dijo que causaste un escándalo en el lugar. No lo hice, respondí. Ella dijo que la avergonzaste. Le entregué un regalo y me fui tranquilamente. Otro largo silencio siguió. Se nos salió de las manos, dijo Daniel finalmente. Sí, se nos salió, admití mentalmente. Estábamos bajo mucha presión planeando la boda. Lo entiendo. Y mamá pensó que yo cubriría la factura. Ahí estaba. Finalmente dicho en voz alta. Me froté la frente lentamente. Daniel, ¿sabes qué fue lo que más dolió? ¿Qué? Preguntó. No fue el dinero. Entonces, ¿qué fue? La suposición de que yo aceptaría ser tratada de esa manera. No respondió. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, la rabia pareció abandonarnos. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó en voz baja. Eso depende de ti. ¿Quieres decir la factura? Sí. No tengo $26,000. Lo sé. De entonces, ¿qué se supone que haga? Pensé un momento. Luego le di la única respuesta honesta que podía dar, la misma que la mayoría de los adultos da frente a una deuda. Que lo resuelvas. La línea permaneció en silencio durante varios segundos. Luego Daniel habló otra vez, pero esta vez su voz llevaba algo nuevo, algo que no había escuchado en mucho tiempo, incertidumbre. Margaret. Sí, dije lentamente, dejando que el silencio se extendiera un momento. ¿De verdad te lastimamos tanto? No respondí de inmediato. En vez de eso, miré por la ventana como la luz de la tarde se desvanecía, tiñendo todo de tonos naranjas y dorados. Sí, dije suavemente. Me lastimaron. Y por primera vez desde la boda, Daniel no discutió, no replicó, no trató de justificar nada. Daniel no volvió a llamar durante casi 2 semanas. Cuando era más joven, ese tipo de silencio me habría preocupado. Podría haber pasado horas preguntándome qué estarían pensando, o si debía llamar primero para arreglar las cosas. Pero la edad cambia la perspectiva. Cuando llegas a tus 60, entiendes que no todo silencio necesita ser llenado. A veces la gente necesita espacio para enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Así que continué con mi rutina diaria. Las hojas en mi vecindario habían cambiado a tonos más profundos de naranja y rojo. Mis caminatas matutinas eran más frescas ahora, y el aire traía ese olor seco y terroso que siempre me recuerda al otoño en Ohio, cuando era niña. Un jueves por la tarde, estaba terminando una pila de papeles en el centro de veteranos cuando mi teléfono vibró dentro de mi bolso. Miré la pantalla. Era mi padre otra vez. Me disculpé con mis compañeros de escritorio y salí al pequeño estacionamiento detrás del edificio antes de contestar. Hola, papá. Por un momento, todo lo que escuché fue el viento moviéndose entre los árboles en su lado de la línea. Luego habló. Margaret, ¿tienes unos minutos? Sí, los tengo, respondí. Su voz sonaba más lenta de lo usual, como alguien que elige cuidadosamente cada palabra. Tu madre y yo nos reunimos con Daniel ayer, y están arreglando un plan de pagos con el viñedo. Eso no me sorprendió. La mayoría de los lugares negocian una vez que se dan cuenta de que alguien realmente tiene la intención de pagar, aunque tome tiempo. Eso suena razonable, dije. Sí, respondió. Hubo una larga pausa. Luego añadió con voz baja. Y les va a tomar varios años. No respondí de inmediato. En vez de eso, observé a un par de hombres mayores cruzando lentamente el estacionamiento, riéndose de algo que no podía escuchar. La vida continuaba como siempre. No me llamaste para actualizarme sobre el plan de pagos, dije suavemente. No, respondió. Otra pausa. Y entonces dijo algo que me tomó completamente por sorpresa. Tu madre quiere disculparse. Parpadeé. Ya veo. Dije. Sabe que manejó las cosas mal. Eso es una forma de decirlo, admitió él. ¿Oí, Daniel? Pregunté. Está avergonzado.
Eso podría ser una experiencia saludable, comenté. Mi padre soltó una risita tranquila. Y siempre tuviste una manera de decir las cosas claramente, dijo. Eso viene con la práctica. Por varios segundos, ninguno de los dos habló. Luego dijo algo que no esperaba. Sabes, cuando te uniste a la Marina, tu madre pensó que estabas huyendo. ¿Huyendo de qué? Pregunté. De nosotros, respondió. Apoyé mi cabeza contra la ventana del carro y miré el cielo. No era eso, dije suavemente. ¿Entonces qué era? Preguntó. Estaba construyendo una vida propia. Él lo pensó un momento. Supongo que nunca entendimos del todo eso, dijo. Lo sé, respondí, suspirando. Cuando Daniel era más joven, necesitaba más ayuda. Tu madre y yo estábamos preocupados por él constantemente. Lo recuerdo, dije. Tú parecías tan capaz. Esa vieja explicación de nuevo. La hija responsable. La fuerte. La que no necesitaba apoyo. Pero las personas capaces también necesitan respeto, dije en voz baja. Ahora lo entiendo. Hubo otra pausa. Luego mi padre dijo algo que me hizo sentir un nudo en el pecho. Tu madre lloró después de la boda. No supe qué hacer con esa información. ¿Por qué? Pregunté con cuidado. Y dijo que se dio cuenta demasiado tarde de que te había alejado. Tomé un respiro lento. Es curioso cómo escuchar algo así puede suavizar la ira que uno lleva tanto tiempo cargando. Ni siquiera te dabas cuenta de que aún la sostenías. Nunca quise distancia, dije. Solo quería que me trataran como si importara. Y sí que importabas, respondió él. De entonces, ¿por qué tomó 60 años escuchar eso? No respondió. En cambio, preguntó otra cosa. ¿Considerarías venir a Ohio para el Día de Acción de Gracias este año? La pregunta me sorprendió. Mis padres nunca habían sido de invitar a conversaciones difíciles abiertamente. Pero tal vez el tiempo cambia a las personas, igual que cambia todo lo demás. Tendría que pensarlo, dije honestamente. Es justo, respondió él. Y papá, sí, agregué. Si voy, no será para fingir que nada de esto pasó. No esperaría eso, dijo con suavidad. Asentí lentamente. Por primera vez desde aquel estacionamiento en el viñedo, sentí algo dentro de mi pecho aflojarse. No era exactamente perdón, pero sí la posibilidad de él. Antes de colgar, mi padre dijo una última cosa. Margaret, sí, manejaste esto mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Sonreí débilmente. Eso viene con la experiencia, dije. Cuando la llamada terminó, me quedé un momento en el estacionamiento silencioso, dándome cuenta de que a veces la forma más poderosa de justicia no es ruidosa ni dramática. A veces simplemente consiste en quedarse quieta el tiempo suficiente para que la verdad alcance a todos los involucrados. El Día de Acción de Gracias llegó con ese cielo gris frío que siempre me recuerda a Ohio a finales de noviembre. No había regresado a la casa de mis padres en casi 4 años. El viaje hacia el norte se sintió diferente esta vez. No pesado como el viaje a la boda, sino pensativo, tranquilo. Salí de Raleigh antes del amanecer y seguí las mismas carreteras que había tomado semanas antes, viendo cómo el paisaje cambiaba lentamente. De los bosques de pino de Carolina del Norte a las tierras de cultivo onduladas del sur de Ohio. 8 horas dan mucho tiempo para pensar. Pero curiosamente, mis pensamientos ya no eran de enojo. Eran reflexivos. En algún momento de los 60, uno empieza a entender algo sobre la vida. Las personas cargan sus errores más tiempo que su orgullo. Y a veces, hace falta una crisis para que las familias finalmente digan cosas que deberían haber dicho décadas atrás. Cuando finalmente llegué a la entrada de la casa de mis padres, el sol ya comenzaba a ponerse. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba. Es curioso cómo pasa eso. Cuando eres niño, tu casa de la infancia parece enorme, pero con los años, todo cambia de perspectiva. Cuando regresas muchos años después, la casa parece casi modesta. Mi padre abrió la puerta antes de que yo siquiera tocara. Por un momento,
Solo nos quedamos ahí mirándonos. Había envejecido desde la última vez que lo vi. No de manera dramática, pero sí lo suficiente para que las líneas alrededor de sus ojos delataran los años. Hola, papá. Hola, Margaret. Luego se hizo a un lado. Pasa. La casa olía exactamente igual que siempre en Acción de Gracias. Pavó, relleno y el pastel de calabaza de mi madre. Ella estaba en la cocina cuando entré. Se giró lentamente al escuchar mis pasos. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Y entonces hizo algo que me sorprendió, caminó directamente hacia mí y me abrazó. No un abrazo cortés o formal, como a veces intercambian las familias. Uno de verdad. Fuerte. Lo siento, susurró. Solo 2 palabras, pero después de 62 años, tenían un peso enorme. Cuando se separó, sus ojos estaban húmedos. Manejé la boda de manera terrible, dijo en voz baja. Sí, respondí suavemente. Ella asintió. Pensé que si poníamos tu nombre en el contrato, ayudarías en silencio y todo se resolvería. Eso suena como tú, dije. No me di cuenta de cuánto me dolería. Miré alrededor de la cocina. La misma mesa, los mismos gabinetes, el mismo lugar donde tantas discusiones y conversaciones habían tenido lugar a lo largo de los años. No me dolió por el dinero, dije. Ahora lo sé. Me dolió porque me dijiste que no era familia. Mi madre cerró los ojos un instante. Fue el peor error que he cometido en mucho tiempo. Detrás de nosotras, Daniel entró en la habitación. También se veía diferente. No más viejo exactamente, solo más humilde. Su nueva esposa, Emily, estaba en silencio a su lado. Daniel aclaró la garganta. Hola, Margaret. Hola. Por un momento, todos nos quedamos ahí incómodos. Luego Emily habló. Me alegra mucho que hayas venido, dijo con voz amable y sincera. Y gracias, respondí. Daniel se movió incómodo, cambiando el peso de un pie a otro. Te debo una disculpa, dijo. Sí, respondí. Estuviste mal al poner mi nombre en ese contrato. Sí, dijo él. No sé, pensé que lo cubrirías y luego lo arreglábamos. Parece ser tradición en la familia, dije suavemente. Él intentó sonreír, un poco avergonzado. Estamos pagándolo, dijo. El viñedo nos dio un plan de pagos. O lo escuché, dije. Tomará unos años. Él se sorprendió. ¿No estás enojada? Pensé la pregunta cuidadosamente. Y sí, estaba enojada, dije. Pero la ira tiene fecha de caducidad. Daniel asintió lentamente. Supongo que merecíamos lo que pasó. No, dije suavemente. Ustedes merecen enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Emily habló otra vez. De alguna manera, esto nos ayudó, dijo. Todos la miramos. Ella encogió los hombros. Daniel y yo tuvimos que sentarnos y arreglar nuestras finanzas juntos. ¿De verdad arreglarlas? Pregunté. Daniel rió suavemente. Resulta que el matrimonio empieza con muchas hojas de cálculo, dijo. La sala quedó en silencio por un momento. Había risas tímidas, miradas que decían más que las palabras. Por primera vez, después de tantos años de heridas, sentí que la familia estaba de vuelta, no perfecta, pero presente. No se trataba de dinero, ni de contratos, ni de errores. Se trataba de volver a conectar, de aprender a respetar los límites, y de entender que a veces la vida exige paciencia, conversación y un poco de humildad. La cocina olía a pavó y calabaza, sí, pero también a reconciliación, a momentos que habían esperado 62 años para ocurrir. Y por primera vez, supe que habíamos llegado al lugar correcto, al momento correcto, todos nosotros, juntos de nuevo. Esa no es una mala base, dije para mis adentros. La cena esa noche fue mucho más tranquila que las cenas de Acción de Gracias de cuando éramos jóvenes. Pero también fue más sincera. Hablamos de trabajo, de jubilación, del trabajo de enseñanza de Emily, de mi voluntariado con los veteranos.
por primera vez en años, nadie fingió que nuestra familia era perfecta. Nadie trató de ocultar errores ni viejas heridas. Todo estaba sobre la mesa, con calma, pero con honestidad. Más tarde esa noche, después de lavar los platos y de que todos se hubieran ido a dormir, mi padre y yo nos sentamos juntos en la sala. La misma sala donde había visto durante décadas los partidos de fútbol y los noticieros de la noche. «Sabes», dijo pensativo, «siempre pensé que ser fuerte significaba resolver los problemas de todos los demás». Sonreí apenas, suavemente. «Mucha gente piensa eso», le dije, «pero viéndote estas últimas semanas, me di cuenta de algo». «¿Qué cosa?» «Que la fuerza también puede significar negarte a cargar problemas que no son tuyos». Asentí lentamente. «Eso es algo que la Marina me enseñó». Él se recostó en su silla. «Estoy orgulloso de ti, Margaret». Esas palabras cayeron suavemente, pero con peso profundo. A mis 62 años, escucharlas todavía importaba más de lo que hubiera esperado. Antes de irme a la cama esa noche, me paré junto a la ventana de mi antiguo cuarto de niña y miré la calle tranquila en Ohio. La boda, la factura, las llamadas telefónicas, todo había empezado como una historia de traición. Pero de alguna manera se había convertido en otra cosa. Un recordatorio de que el respeto importa más que el dinero, de que la honestidad importa más que las apariencias, y de que a veces la mejor venganza no es lastimar a alguien de vuelta, sino simplemente mantenerte firme hasta que la verdad reúna a todos en la misma mesa. Si esta historia te recordó a alguien en tu vida, alguien que tuvo que aprender de la manera difícil a defenderse y a no dejar que otros impongan sus errores sobre él, espero que se la compartas. Y si disfrutas de historias sobre la vida real en familia y las lecciones que trae el tiempo, siéntete libre de seguirnos y acompañarnos de nuevo. Porque a veces las historias más silenciosas son las que llevan las verdades más profundas.